Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra. Hoy es miércoles 11 de marzo. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Incipientes. Así están, así son las negociaciones entre Partido Popular y Vox. Es decir, que están en un punto de arranque, que acaban de comenzar. Y no lo he dicho yo, es que lo ha dicho el portavoz de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco. Menos mal, que ya estamos en la recta final de la campaña de las autonómicas de Castilla y León. Qué ganas tengo, queridos amigos, de que terminen. ¿Por qué? Pues porque las elecciones, aunque autonómicas, tienen un componente nacional. Y porque mientras dure cualquier campaña, no hay entendimiento, hay distanciamiento, no hay tendidas de mano, hay ataques. Escuchen, por ejemplo, lo que decía ayer el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desde Burgo de Osma, insisto, en plena campaña, en la recta final de campaña de las elecciones de Castilla y León. Núñez Feijóo. Está de moda en la política española el no gobernar. Hay gente que se presenta a las elecciones para no gobernar. Y además se presenta a las elecciones para no gobernar y para impedir que gobierne el que gane. Y resulta que son patriotas. Resulta que un político ama España por encima de todo y lo que quiere es que no se pueda gobernar las comunidades autónomas que conforman España. Hombre, esto de patriota te viene grande, ¿eh? Te viene grande. No sé para ustedes, pero para mí, cuestionar el patriotismo de Vox ni favorece ni fomenta un contexto conciliador. Feijóo incluso llega a utilizar la misma terminología que utiliza Vox con el Partido Popular. Nadie puede entender que Vox sea útil a la izquierda. Nadie puede entender que Vox sea útil a Pedro Sánchez. Nadie puede entender, por tanto, que Vox estafe a sus votantes dando alegría al sanchismo. Desde el punto de vista de Feijóo, si Vox bloquea la gobernanza, ya sea en Extremadura o en Aragón, significa que Vox estafa a sus votantes, ¿no? Estafar, que es el mismo verbo que utiliza Vox para referirse al Partido Popular. En fin, ahí lo tienen, un argumento, el de Feijóo, en clave electoral. Ataques PP a Vox, pero ¿cómo no? Es que estamos en campaña. Aunque no aquí, aunque sea en Castilla y León, también ataques de Vox al PP. Santiago Abascal, ayer desde Benavente. No tenemos un compromiso con el Partido Popular, lo tenemos con toda la gente que nos vota, que nos respalda y que apoya políticas concretas de restauración del interés nacional y de los intereses concretos de los ciudadanos españoles. ¿Eso qué significa? Que al Partido Popular le hemos dicho que se siente a negociar seriamente, con tranquilidad, sin filtraciones a los medios de comunicación, con mentalidad de adultos, ¿no? Creo que el señor Feijóo decía siempre esto de la política para adultos. Pues sí, vamos a negociar como adultos. Medida a medida, con presupuestos para cada una de las medidas, con plazos de cumplimiento y con garantías de cumplimiento, porque no son de fiar y nos lo han demostrado, y por eso tuvimos que abandonar los gobiernos regionales de toda España y de Castilla y León, porque el Partido Popular nos mintió y se comprometió con Sánchez a repartir a los inmigrantes ilegales, es decir, la ruina y la inseguridad por toda España. Y bueno, aunque no sale en este fragmento que les acabamos de poner, Abascal se refiere al Partido Popular de forma explícita como estafa en varias ocasiones. Total, como les estaba contando, ataques de unos y ataques de otros, ataques cruzados, que se entienden en el contexto en clave electoral, pero no en clave de tener que entenderse. Por eso digo que tengo muchísimas ganas de que termine por fin la campaña de Castilla y León. Tengo ganas de que el lunes 16 de marzo, el lunes que viene, al no haber ya campaña, al no haber mítines, no haya tampoco ataques entre colegas destinados a entenderse. Y es que hay precedentes. Es que esto ya ha ocurrido. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el Ayuntamiento de Zaragoza, Vox y PP llevaban aprobando presupuestos juntos, insisto, en el Ayuntamiento de Zaragoza desde 2019. De forma ininterrumpida. Claro, llegan las elecciones de Aragón y de la noche a la mañana Vox rompe con el Partido Popular. ¿Para qué? Para no escenificar un acuerdo, para no escenificar el entendimiento existente. Oiga, no lo critico, ¿eh?
Me parece muy bien, es estrategia política. Estábamos al borde de la campaña y, en definitiva, lo que pasase entre Partido Popular y Vox a nivel municipal, en la capital, pues claro, afectaba también a lo que pudiera pasar entre Partido Popular y Vox a nivel autonómico. Oiga, fantástico. No querían una foto juntos, de acuerdo, pero pasado el 8F, es decir, una vez ya no quedan excusas, ¡tachán! Tenemos acuerdo. ¡Tachán! Tenemos presupuesto en el Ayuntamiento de Zaragoza. Por eso digo que tengo ganas de que acabe la campaña de Castilla y León, para que deje de haber ataques, para que PP y Vox no tengan argumentos para no entenderse. Miren, porque es que en cosa de 4 meses se han juntado las elecciones anticipadas de Extremadura, de Aragón y ahora las que terminan esta semana, este domingo, las de Castilla y León. ¿Qué han decidido los extremeños? Que lidere el PP con el apoyo de Vox. ¿Qué hemos decidido los aragoneses? Que lidere el PP con el apoyo de Vox, con el doble de Vox. ¿Qué van a decidir los castellano-leoneses? Pues lo veremos este domingo, pero me atrevería a apostar a que lo mismo. ¿Qué quieren que nos apostemos, queridos amigos? ¿Qué van a votar los leoneses, los castellano-leoneses? Que lidere el PP y que lo haga con el apoyo de Vox. Por tanto, ¿quieren lanzarse dagas y cuchillos durante la campaña de Castilla y León? Oigan, háganlo, se permite, se entiende. Están en campaña, son rivales, quieren robarse votantes los unos a los otros. Muy bien, pero basta ya, por favor. A partir del 16 de marzo ya no hay excusas, ya no hay campañas. Bueno, sí, tendremos las andaluzas, pero en junio, me parece, por tanto, tenemos un margen en medio que ha de servir para alcanzar esos acuerdos, esos entendimientos, tanto en Extremadura, donde en Aragón, en Extremadura, por cierto, donde ya hay un debate de investidura fallido. De momento no tenemos debate de investidura, no tenemos fecha para el debate de investidura en Aragón. En Aragón continúa la ronda de consultas de la presidenta de las Cortes, de María Navarro, con los distintos partidos políticos. Una ronda de consultas que en la práctica se supone que tiene que servir para que María Navarro, presidenta de las Cortes, proponga a un candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón ante las Cortes. Digo en teoría porque en la práctica ya sabemos quién va a ser, es que no hay otra opción, va a ser Jorge Azcón, no va a ser otro. Por tanto, ¿de qué sirve esta ronda de consultas? Se supone que también para conocer las intenciones de cada partido político para con el debate de investidura, pero lo más importante de todo es que cuando acabe esta ronda de consultas, que acaba este viernes con el Partido Popular, tendremos fecha del primer debate de investidura de Azcón. Ahora, ya les digo, tiene pinta de que como en Extremadura el de Guardiola, el primer debate de investidura en Aragón, me atrevo a augurar, yo y mi bola del futuro, de que va a fracasar. De que va a fracasar y ahora vamos a ver por qué. Ronda de consultas. Hoy ha sido el turno de Vox. Vamos a escuchar a Alejandro Nolasco, portavoz de Vox Aragón. ¿Qué le ha dicho, señor Nolasco, a la presidenta? Lo cierto es que no les he expresado nada que no les hubiera contado a ustedes ya previamente. Mantenemos nuestra voluntad y mano tendida al Partido Popular para alcanzar un acuerdo de gobierno en esta nueva legislatura. Ahora bien, les digo lo que les dije el otro día, no hemos venido a hablar de nombres ni de cargos, sino que pedimos un cambio de rumbo urgente en las políticas que hasta ahora ha ido desarrollando el Gobierno de Aragón. Y así se lo hemos hecho saber a la señora Navarro. Estamos en una fase en la que necesitamos un acuerdo de gobierno que sea detallado y específico, que incluya unas políticas concretas que se vayan a aplicar en esta legislatura, que incluya también los plazos de ejecución de estas políticas. Es decir, no nos conformamos ni con generalidades, ni con futuribles, ni con promesas a largo plazo. Y que incluya también las garantías de cumplimiento de estos acuerdos. Porque para Vox las políticas siempre van antes que los sillones. Y lo demostramos ya en julio del 2024, cuando, ante el incumplimiento del PP, que fue cómplice con el PSOE de traer a ilegales a Aragón, pues decidimos salirnos de los gobiernos autonómicos. Y lo demostramos también la semana pasada. No propusimos ningún candidato a la mesa de las Cortes porque lo primero es detallar ese acuerdo de gobierno que garantice el cambio de rumbo en las políticas del Ejecutivo autonómico. Bueno, pues nada nuevo. No vean ustedes la expectación que había para ver a Alejandro Nolasco, el portavoz de Vox Aragón, en la rueda de prensa, en la sala de prensa del Palacio de la Aljafería. Sabíamos que no iba a decir nada nuevo. Oiga, también
tengo que decirles, me he escuchado la rueda de prensa entera, Alejandro Nolasco parecía un portero despejando balones que por más que lo han intentado los compañeros periodistas, Nolasco no ha soltado prenda. Y por supuesto, en una negociación ambas partes tienen que ceder, es decir, somos conscientes de que no estamos en disposición de exigir el 100% de nuestro programa, del mismo modo que el PP tampoco tiene los números para aplicar el 100% de su programa. Ahora, eso sí, el PP tiene que salir de su baldosa, de esa baldosa de la que decían que no se iban a mover. Al final, Nolasco las ha parado como ha podido. Decía que parecía un portero despejando balones y le han tirado muchos penaltis, centros al área, le han tirado muchos balones los compañeros periodistas para ver si les sonsacaban algo. Y yo creo que alguna conclusión sí que podemos extraer. Ahora, es todo política ficción. Claro, preguntado por si María Navarro, presidenta de las Cortes, va a ser la presidenta de las Cortes durante los próximos 4 años, es decir, preguntándole a Nolasco si la próxima presidenta de las Cortes va a ser de Vox, él ha dicho que no lo sabe, pero que la legislación lo permite. Sí, vale, gracias, señor Nolasco. ¿Esto qué me da que pensar? O que está tirando balones fuera, que en cualquier caso lo está haciendo, o que no tiene ni idea de cómo avanzan las negociaciones. Ahora, en caso de tener idea de cómo avanzan esas negociaciones, le han preguntado si había algún tipo de acuerdo entre Partido Popular y Vox, o si había acuerdo desde arriba, desde las cúpulas, algún tipo de no empezar a negociar hasta después de las extremeñas. Y obviamente no ha contestado el señor Nolasco. Lo que sí que ha dicho es que las negociaciones, que no puede dar un dato de si van avanzadas al 20%, al 30%, al 40%, y que son muy incipientes, o sea, que acaban de comenzar. Entonces, si el señor Nolasco conoce información de primera mano de cómo avanzan esas negociaciones, mal por el Partido Popular, mal por Vox, porque es que les recuerdo que hemos votado hace un mes. Un 8 de febrero, y se supone que iban a ponerse a trabajar desde inmediatamente el próximo día, el 8F. Y en caso de que no tenga información de primera mano, me da que pensar que el señor Nolasco lo tienen en un segundo, tercer y último plano y que no está participando de las negociaciones. En cualquier caso, este panorama tenemos. Mientras que la campaña castellano-leonesa sigue en marcha, con Feijóo y Abascal acusándose de estafar a los electores, en Aragón silencio. Silencio por unas negociaciones clave para la gobernanza en Aragón. Silencio por unas negociaciones condicionadas por lo que pasa más allá de Aragón. Pero ¿saben qué pasa? Que aunque eso ha sido, que aunque se esté decidiendo el futuro de Aragón fuera de Aragón, es que ha sido la decisión de los aragoneses. Las urnas han dicho que queremos un pacto de gobierno entre PP y Vox. Por eso digo, menos mal que entramos en la recta final de la campaña en Castilla y León y ojalá a partir del lunes desaparezca este contexto tosco de oratoria, de retórica, de ataques. Y a partir del lunes que viene tengamos ya otro tipo de noticias. Porque, amigos míos, querido Vox, querido PP, a partir del próximo lunes ya no hay excusas, ya no hay un contexto electoral que justifique los ataques, las increpaciones, las discrepancias. Ya no hay más excusas. Así que PP y Vox y PP, pacten de una vez, no nos hagan, por favor, volver a las urnas. La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza. El Parque Grande José Antonio Labordeta acoge hasta el 22 de marzo el proyecto artístico y divulgativo Vive el Huerva. Esta muestra, con elementos innovadores y actividades complementarias, explica cómo la regeneración del cauce va a crear un auténtico corredor verde y un espacio de bienestar que servirá para mejorar la calidad de vida de los zaragozanos. La recuperación del Huerva supone una inversión de 32 millones de euros. Mañana jueves la sala multiusos del auditorio acoge la 5ª edición del Salón del Empleo organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza. Casi 80 empresas y entidades buscarán candidatos para más de 1000 ofertas de trabajo. El horario es de 10 a 14 horas con entrada libre. El próximo 16 de marzo finaliza el plazo para solicitar el cheque familia del Ayuntamiento de Zaragoza. Las ayudas van dirigidas a las familias con niños matriculados en escuelas infantiles privadas durante 2025. El trámite debe realizarse a través de la web municipal zaragoza.es. Ayuntamiento de Zaragoza.
sin gluten y lleno de sabor. Este sábado 14 de marzo, desde las 10, el Hotel Central AVE de Zaragoza acoge la 8ª Feria de Alimentos sin Gluten organizada por la Asociación Celíaca Aragonesa. Churrería sin gluten, cata, show cooking y comida de hermandad. 8ª Feria de Alimentos sin Gluten. Para disfrutar, seas celíaco o no. La Destilería de Capone, restaurante y copas, especializado en carnes. La Destilería de Capone, el rey es el chuletón. La Destilería de Capone, ven a disfrutar de nuestros costillares y hamburguesas. Estamos en Cuarte de Huerva, Avenida del Rosario 9. Síguenos en la web ladestileriadecapone.es. El Gobierno de Zaragoza, el Ayuntamiento, impulsa un nuevo contrato de mantenimiento de zonas verdes. Tatiana Gaudés, consejera de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hacía tiempo que no pasaba por aquí, es un placer como siempre tenerla. Cuéntenos, porque usted está empeñada en que la izquierda no le diga aquello de arbolicida. Bueno, pues sacamos un nuevo contrato. Hay que poner en valor este último contrato que teníamos, que lo sacó la actual alcaldesa cuando era consejera al llegar, y es que durante años la tónica general en el Ayuntamiento de Zaragoza era no renovar contratos, ir a reconocimiento de obligación y por lo tanto prestar el servicio peor y más caro al ciudadano. Ya la alcaldesa puso orden en ese momento, sacó adelante un contrato hace 4 años, ya caducado, y ahora de esa experiencia aprendida en un momento en el cuando se llega al gobierno y se intenta pues poner un poco la casa en orden, sacamos adelante un contrato 4 años después en el que nos anticipamos, pues tenemos visión de futuro en qué zonas verdes se van a desarrollar dentro de la ciudad o se están desarrollando ahora mismo para el día de mañana, que nosotros al final las tenemos que mantener, porque las zonas verdes, cuando se desarrollan nuevos espacios, sí que en un primer momento a través del contrato se siguen manteniendo por parte de las diferentes constructoras que la han llevado a cabo, pero una vez acabado ese tiempo, el mantenimiento pasa a disposición del ayuntamiento. Por lo tanto, hay que prever recursos económicos, hay que ser conscientes que los jardines que hacemos, además, hay que tener en cuenta que los vamos a tener que pagar ese mantenimiento el resto de los años, y también pues los recursos personales y materiales, ¿no? Que al final a las contratas las tenemos que dimensionar de una manera que vayan acorde con los trabajos que se van a realizar. Entonces creo que la principal novedad es esa, que es que por primera vez el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un contrato de zonas verdes que mira a futuro por los desarrollos que se vayan a llevar a cabo. De ahí que el contrato pues son aproximadamente 7 u 8 millones más, son 31 millones lo que vamos a pagar cada año, y que vamos a meter también pues esas nuevas riberas del Huerva, el Parque del Portillo, la Avenida Navarra, que ya está realizada, que tiene más zonas verdes y que esas zonas verdes hay que mantenerlas. Al final, pues planificación y anticipación para que la ciudad esté perfecta. Le decía que están empeñados en que no les digan eso de arbolicidas, creo que se dice así, porque nunca me he visto obligado a usar ese término, porque a la izquierda se le llena la boca con aquello de de que Zaragoza se está convirtiendo en una acera de cemento, porque por haber tenido que quitar ustedes 4 o 5 árboles de según qué calles con cosas muy concretas por evitar un perjuicio al ciudadano, pues ya les ponen a parir hablando mal y pronto, pero es que las noticias que nos llegan desde el Ayuntamiento de Zaragoza es todo lo contrario. Entonces, ya me dirá usted, porque las zonas verdes de la ciudad de Zaragoza es que no han hecho otra cosa que crecer. Han crecido desde el primer momento. Por primera vez, hace 4 años, se metió dentro del contrato la reposición de arbolado. Teníamos que plantar casi 500 árboles al año con el anterior contrato. Hemos detectado que hay mayor necesidad de árboles. Con este contrato subimos a más de 1.700 árboles al año que se van a plantar nuevos o de reposición en la ciudad de Zaragoza, porque nos hemos dado cuenta que son las necesidades que tenemos a día de hoy, que los árboles, como es ley de vida, van enfermando o por circunstancias climatológicas van causándose desperfectos, y que hay que reponer esos árboles a lo largo de los años, y de ahí que hayamos incrementado el número de árboles, hayamos incrementado el número de zonas verdes, y sobre todo hay una parte diferencial con la izquierda, que es lo que acabas de decir, que es como que la izquierda siempre se cree en la posesión de la verdad, ¿no? Que parece que son los que más árboles o más defensores
son de los árboles porque quieren llenar todo de árboles. No, es decir, no hay que llenar absolutamente todo de árboles. Hay que poner el árbol adecuado, en el lugar adecuado, la especie adecuada y sobre todo que pueda compaginarse con el resto de escena urbana, ¿no? Quiero decir, hay espacios en los que perfectamente están dedicados para zonas verdes o para árboles porque son espacios donde van a dar sombra, porque es un espacio en el que llega con mayor facilidad el riego para que este árbol se mantenga. No llenar todo de árboles te hace ser el más defensor, no. Hay que saber dónde plantarlos, cómo plantarlos y sobre todo qué especie plantarlos. Y ahí es cuando realmente estás mirando por el bienestar, no solo de las personas que va acompasado con los árboles, sino también el propio bienestar de esos seres vivos que son las plantas y los árboles. Hasta aquí Medio Ambiente. Consejera, hablemos de la otra parte de sus responsabilidades, movilidad. Se estrena pronto un paso de cebra antiatropellos en uno de los puntos negros donde lastimosamente han fallecido 2 zaragozanas, si no me equivoco. Sí. Estamos hablando de la parada de tranvía de la Romareda. ¿Qué están haciendo aquí? Bueno, pues el Ayuntamiento, desde que aprobó el Plan de Seguridad Vial en esta legislatura, se ha tenido como prioridad todo lo que tiene que ver y todo está relacionado con la seguridad vial en los diferentes medios de transporte. Estamos reforzando en pasos de peatones con alertas, con avisadores, con señales luminosas y también a todo lo que tiene que ver con el tranvía. Ya no solo a través de campañas de concienciación, sino a través de los propios diseños. Llevan bastante tiempo, porque creo que cuando hay que hacer obra civil hay que tomarse las cosas con calma y sobre todo tienen que tener un diseño y un proyecto ejecutivo. Los técnicos de movilidad junto con infraestructuras y también con la Sociedad Económica Mixta del Tranvía para intentar diseñar un trazado más que llamarlo antiatropellos, que nos hace, al ser en zigzag, estar permanentemente en contacto visual con el lado hacia el que viene el tranvía para evitar, lógicamente, esos atropellos. Ya se ha terminado de diseñar el proyecto y estamos esperando empezar las obras lo antes posible. Creo que al final, con cabeza y sobre todo con trabajo técnico, tenemos que intentar ir disminuyendo esos puntos más conflictivos que tenemos en la ciudad de Zaragoza. Pero sí que antes a mí me gustaría decir que sobre todo tenemos que ser conscientes que tenemos que prestar muchísima atención a la escena urbana. No estamos solos, hay un montón de distracciones y por mucho que sea un acto natural que hacemos todo en el día a día, tenemos que estar pendientes de los semáforos, pendientes de los coches, Levantar la cabeza del teléfono móvil, exactamente. El ayuntamiento está trabajando por evitar todos esos puntos más conflictivos y para, de alguna manera, tratar de salvar vidas, pero también necesitamos que los ciudadanos pongan toda la atención. Ciudadanos de todas las edades, porque tenemos todos los perfiles, gente más mayor, gente más joven, gente madura. Necesitamos que todo el mundo, que no parezca una obviedad, que de verdad seamos conscientes cuando vamos por la calle de que es una escena urbana con diferentes actores y que tenemos que tener cuidado. Señora Gaudés, consejera de Medio Ambiente y Movilidad, gracias. Buenos días. Muchas gracias. Imagina un lugar donde puedes caminar entre árboles, respirar aire puro, escuchar el agua fluir y ver cómo tu ciudad se transforma delante de tus ojos. Ese lugar pronto estará en Zaragoza. Se llama Río Huerva. Durante años fue ignorado, cubierto y olvidado. Hoy, gracias a una regeneración integral, el río Huerva está a punto de renacer, como el pulmón verde de la ciudad. Un corredor natural que conectará barrios, creará parques, reducirá el calor urbano y mejorará la biodiversidad. 8 parques fluviales, 5 nuevos y 3 renovados. Más de 80.000 metros cuadrados de espacios verdes. Rutas peatonales, sendas ciclistas, zonas de juegos, espacios para el descanso, iluminación eficiente, mobiliario urbano y todo pensado para integrar el río en nuestra ciudad. La recuperación del Huerva es una apuesta por la salud, el bienestar y el disfrute ciudadano. Un proyecto que sitúa a Zaragoza entre las ciudades europeas que están liderando una transformación urbana con visión de futuro. Zaragoza redescubre el Huerva, un río para vivir, un río para respirar, un río para disfrutar. Zaragoza mejora. Ayuntamiento de Zaragoza. Proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del PRTR, financiado por la Unión Europea Next Generation. Están pasando más cosas en Zaragoza. Fran Alonso. Zaragoza Alta Velocidad sacará a subasta en los próximos días un solar en el barrio del AVE, junto a la plaza sur de la estación Delicias, con un precio inicial de más de 22 millones de euros.
En esta parcela, conocida como Manzana M5, se podrán construir 234 viviendas libres, repartidas en varios edificios, entre ellos una torre de 20 plantas y más de 60 metros de altura. El solar se encuentra entre el Centro de Especialidades Inocencio Jiménez y una promoción ya habilitada de la promotora Aedas Homes. No es la primera vez que se intenta vender esta parcela. Ya salió a subasta en 2015 y 2016, pero quedó desierta. El aumento del valor del entorno y de los costes de construcción ha elevado ahora el precio hasta los 22 millones de euros. La operación forma parte del plan de Zaragoza Alta Velocidad para financiar nuevas obras urbanas en la ciudad, como el desarrollo del Portillo y otras actuaciones pendientes. Hacemos repaso a la prensa autonómica. A ver, a decir verdad, todos los diarios digitales aragoneses llevan la misma noticia, que es esa frase que nos ha dejado Alejandro Nolasco, el portavoz de Vox, tildando a las negociaciones entre el Partido Popular y Vox de incipientes. Si es así, es preocupante. Pero bueno, vamos con otros titulares, porque evidentemente la actualidad trae consigo más detalles. Forestalia sigue copando titulares en El Español de Aragón. El Ministerio de Transición Ecológica anuncia una auditoría interna por el caso de Forestalia y mantiene suspendidos los proyectos bajo recurso. Es decir, entendemos que está paralizado el clúster del Maestrazgo, así como otros proyectos de Forestalia. Ahora que el Ministerio de Transición Ecológica anunció una auditoría interna, y ya tenemos el ejemplo de otras auditorías, y cito textualmente lo de auditorías y lo pongo entre 20 comillas, pues ya me dirán ustedes. Heraldo de Aragón. La ministra Agesen pide una auditoría interna sobre los proyectos de Forestalia. Sí, muy bien, ministra. Ministra, por cierto, del Ministerio de Transición Ecológica. Sí, está muy bien pedirla, pero hágala. Agesen asegura que desde el primer momento el ministerio que dirige ha mostrado la máxima predisposición de colaboración con la justicia. Sí, claro. No voy a decir nada, pero es que otros ejemplos hemos tenido de este gobierno que, valga la redundancia, nos gobierna. El periódico de Aragón. Agesen afirma que los proyectos de Forestalia que están investigados están suspendidos de momento y pide una auditoría en el ministerio. Muy bien. La ministra recuerda que Eugenio Domínguez, detenido por el caso Perserte, dejó su cargo hace más de 2 años. Es verdad que todo el tema de Forestalia apunta al Ministerio de Transición Ecológica, y sí, es verdad que no mientras que la ministra ha sido Agesen, pero sí mientras que la ministra era Teresa Rivera, socialista, ¿y dónde está ahora? Aforada en Europa. ¡Qué curioso! En fin, Aragón Digital, vamos a cambiar un poquito todo esto de Forestalia, vamos a dejar esta información de la cual seguiremos hablando. Aragón Digital. La primavera llega este día a Aragón con más de 20 grados. Por poco tiempo habrá un cambio brusco. La semana apunta a ser una de esas inestables en las que las temperaturas variarán y subirán y bajarán oscilaciones de 10 grados. El diario de Teruel también pone el punto en Forestalia, en concreto en su presidente Fernando Samper, que ayer declaró como testigo, pero en otra causa que, aunque sea otra causa, la investiga el mismo juez que lleva el caso de Forestalia. En este caso, como testigo en una investigación contra la alcaldesa de Mosqueruela, Alba Lucea, por posibles delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Si es que todos los caminos llevan a Roma. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Bueno, pues en clave autonómico, negociaciones PP-Vox, que también tienen un enclave nacional por la campaña en Castilla y León. Menos mal que ya termina. Ahora es para pegarles un tirón de orejas a ambos, a PP y a Vox, tener que esperar a lo que pase fuera para decidir lo que pase dentro, pero ya está. Seguiremos hablando de ello, lo seguiremos criticando, es lo que hay. Forestalia, el Ministerio de Transición Ecológica, el INAGA, el gobierno del cuatripartito, seguiremos hablando de Forestalia. La guerra de Irán, de esto hemos hablado poco porque son menesteres de Nacional. Aquí en Os Radio Aragón, en el Baturrillo Político, comentamos la actualidad aragonesa, pero al final todo lo que ocurre fuera tiene un efecto dentro.
cómo está afectando y cómo va a afectar la guerra de Irán a Aragón, en Aragón, a los empresarios aragoneses, a los ciudadanos aragoneses. Lo vamos a resolver mañana con el presidente de COE Aragón, el señor Tessier. Sin más que ofrecerles, feliz miércoles, hasta mañana. Que tu amor no es fácil de encontrar.